Meeting is being recorded. Buenas tardes, tribu. Aquí estamos, como todos los sábados. Hoy un sábado especial, sobre todo para Argentina, porque es una fecha que recordamos el hundimiento del Manuel Belgrano, un buque argentino, en tiempos de la Guerra de Malvinas. Y eso nos trae hoy a colación Juana Soria, que quiere hablar un poco de esa historia que hemos vivido y de aquellos soldados que valientemente defendieron a su patria. Hoy tenemos presente a Claudio Lescano, que ha sido excombatiente. También, bueno, le dedicamos nuestro homenaje a Daniel, también a Eduardo, que ellos han querido estar, pero bueno, después verán la grabación. Y bueno, como siempre, la presencia de Magnánimo con nosotros y Cady, que siempre nos acompaña, también amiga de Juana. Entonces, qué mejor que escuchar a Juana con su historia, porque ella ha recibido en la provincia de Santa Cruz algunos soldados en aquel tiempo y bueno, decidió recopilar historias y contarlas en un libro que ha escrito. Entonces, nada mejor que ella para contarnos lo sucedido en aquel lugar, también en Puerto de San Julián. Y bueno, Juana, te dejo a ti la presentación y bienvenida. Gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias, Nora. Muchísimas gracias a Cady, a Magnino y eh, al señor este que se me fue de la pantalla. Eh, Muchísimas gracias por estar, por acompañarnos. Y quería contarles que yo soy nacida en Río Gallegos, en provincia de Santa Cruz. Y al casarme en el año 73 me fui a vivir a Puerto San Julián. En ese tiempo del secundario tuve una profesora que ella se paraba todos los días que tenía clase con nosotros, 3 veces a la semana, se paraba en el umbral de la puerta y nos decía, las Malvinas son argentinas. Y generalmente nombraba a una de mis compañeras, Elaine Pickering, que ella, siendo sanjulianense, argentina, santacruceña, tenía todas las raíces inglesas. Y justamente Valentina Tiscornia a ella la nombraba y nos decía que las Malvinas son argentinas. Así que esta profesora nos marcó a fuego el amor por las Islas Malvinas. Y tenía varios compañeros descendientes de malvinenses, de irlandeses y de británicos. Pero Elaine, además de su nombre, su contextura física, hacía que represente muy bien esa raza sajona. Así es que el 2 de abril, cuando nos dijeron, cuando escuchamos por la radio, por el EU14, que hoy también cumple años, ayer cumplió años, eh, yo no lo podía creer, porque pensé que era una cosa como inaudita. Y en realidad esto pasó porque si Argentina pasaba los 150 años de no enarbolar la bandera argentina y hacer un pedido concreto de nuestra soberanía, eh, ellos se hacían dueños de las islas en forma inmediata. Y también tenemos que remarcar que en estos días, o en este de último tiempo, han estado diciendo que habría que preguntarle a los isleños de qué nacionalidad querrían ser. Y tenemos que hacer mucho hincapié, sobre todo en los niños, que Malvinas tiene una sociedad
inglesa implantada en 1833. Entonces, nosotros no podemos permitir la autodeterminación de los pueblos, porque justamente a los argentinos que estaban en las islas en 1833 los los sacaron completamente, los mandaron al continente y ellos trajeron su gente. Hoy por hoy hay muchos ingleses y también muchos chilenos que tenemos que recordar fueron un apoyo logístico en la Guerra de Malvinas, que ha sido muy importante. Y justamente ayer estaba leyendo que en Santiago de Chile se está proyectando un aeropuerto de muchísima envergadura para el año 27 al 30, creo que es. Eh, y entonces yo me preguntaba, ¿a qué nos enfrentaremos eh, en el futuro? Pero sobre todo, ¿qué inconvenientes o qué resoluciones les dejamos a las nuevas generaciones? Entonces, para mí es imprescindible educar a nuestros niños y enseñarles lo que de verdad pasó, porque entre medio hay muchísima mentira y como Claudio decía recién, fuera de micrófono, eh, ellos cuando volvieron de Malvinas fueron ocultados, no les dejaban abrir las ventanillas o les pasaban papel al vidrio para que ellos no puedan ver para afuera, para que no sean conocidos. Y, y también algunos me comentaban que primero los llevaron a Campo de Mayo para engorde. Cuando me dijeron así, realmente me dolió muchísimo. Y hubo un veterano en Santa María de Punilla que me dijo que cuando a él le dicen que pasan hambre, dice que él se reía porque él bajó como 40 kilos por la falta de alimento. Y bueno, hay que decir que alimento había, pero no tenían la logística para mandarla a uno y otro lugar. Así que hay muchísimas cosas de Malvinas que tendríamos que leer, que saber, y sobre todo el informe Rattenbach. Ese también es un documento poco leído, poco conocido por por la gente, por el común de la gente. Y allí el señor Rattenbach, cuando terminó y entregó el informe, él esperaba que al pueblo se le transmitiera todo lo que ellos habían podido investigar. Este informe fue pedido para, realmente la Junta Militar creyó que con eso ellos se iban a salvar, porque recordemos que la Junta Militar estaba bastante cuestionada en esos años, ¿no? Y el tema es que lo clasificaron, por lo tanto, el pueblo no supo de ese informe hasta el 2012, que fue desclasificado, y en aquel momento Rattenbach firmó en desacuerdo. Así que hay muchas cosas de nuestra historia que tenemos que transmitirles a los chicos para que ellos sepan defender nuestra soberanía, que en 20 años más, para una persona 20 años es un tiempo, pero para un país 20 años es nada, es la vuelta de la esquina. Y nuestros niños, nuestros jóvenes tienen que estar capacitados para, en una mesa de negociaciones, de diálogo, saber defender nuestra soberanía. Esa es mi mayor preocupación.
además de el amor por la familia, ¿no? No sé si quieren hacer alguna pregunta. Bueno, Bueno, Juana, sí, sí, prosigue con tu les relato, sobre cuento todo nos... que este libro es mi octavo libro. Yo normalmente escribo poesías, pero tuve la necesidad de escribir desde el balcón de la orilla porque nosotros los ciudadanos comunes estábamos como si fuese en un balcón mirando qué es lo que pasaba. Los aviones pasaban por arriba del techo de mi casa, mis hijos eran pequeños, chiquitos, y, y nosotros sabíamos cuántos aviones salían y también cuántos aviones regresaban. Mucha gente del pueblo se solía ir a la hostería, al hotel donde los pilotos dormían y vivían, y todo el pueblo teníamos una relación de hermandad con los militares, porque en realidad eh, nosotros sentíamos que teníamos que cubrir esa parte emocional, pero no era una cosa consciente de decir, tengo que ayudar sino que estábamos todos con un patriotismo a flor de piel, que todos tratábamos de colaborar. Si por ahí nos tocaba la puerta un soldado y una taza de café caliente, a mi casa solían ir 10 soldados que vivían en una carpa y que uno iba, los dejaba en la carpa y veía que estaban en el medio de la pampa. Pero cuando la guerra terminó, nos dimos cuenta que ellos lo que estaban haciendo era custodiando el combustible de los aviones porque estaban cerca del aeropuerto. Esos muchachos iban los miércoles y los sábados, que era cuando ellos tenían eh, el franco, así que los días miércoles y sábados yo me dedicaba a hacer masitas y no limpiaba la casa, porque sabía que después había que limpiarla. Así es que en ese grupo había un familiar que era hijo de una prima hermana de mi papá, y él estaba a cuadra y media de mi casa. Estaba en lo que era la parrilla, un edificio que tenía dos salas grandes y un centro donde se hacía la comida, donde se cocinaba para la tropa. El tema es que hubo tiempos en que los vehículos no tenían la nafta necesaria como para ir a dejarles. Y entonces estos muchachos, bueno, tuvieron dificultad con la alimentación. Y en Puerto San Julián pasaron varias cosas que a la vista de la población quedó como, y que yo lo escribo en el libro, quedó como lo que pasa en los pueblos chicos, ese chusmerío que decimos pasó esto, pero, y una de las cosas que pasaron en San Julián, que lo pongo en el libro a modo de comentario, es que hubo viento, entonces un soldado vació la ametralladora a un bote que según habían dicho, el viento lo desató y empezó a andar. Pero lo que en realidad pasó es que hubo un desembarco de un grupo comando inglés y que ellos repelieron y cuidaron todo el continente y no los dejaron desembarcar.
Así es que dicen que este grupo comando fue a una estancia, algunos mencionan la estancia El Rincón, y allí, ¿qué pasó con ese grupo comando? No sé si volvieron al submarino que decían que habían visto en lontananza. También el 30 de abril hubo un grupo comando que ametralló a un helicóptero que salió de Caleta Olivia hacia el sur. Esa información es una información que estuvo tapada muchísimo tiempo y que ahora los veteranos, al escribir sus memorias, nos lo cuentan y hay libros donde está toda la documentación que está refrendada por, bueno, por documentos que estaban clasificados. No sé si quieren hacer alguna pregunta. Yo no, pues, de lo que pasó en el continente, la verdad no tengo noticias yo estaba en comunicaciones, por las comunicaciones que teníamos, pero no vivía la situación de combate que tenían en ese lugar. Sí sabía lo que hacían, estaba al tanto de todo eso, estábamos al tanto todos nosotros de todo eso. Para nosotros el 1 de mayo empezó la guerra, porque ahí empezó el combate verdadero, donde empezaron los bombardeos y ese día tuvimos bombardeo naval todas las noches, a cualquier lado, a veces a posiciones y a veces a cualquier lado. El tema era no dejarnos dormir para cansarnos y, y bueno, hoy La es el guerra aniversario. psicológica. Claro, hablan eran, o sea, nosotros nos decían que era el operativo de Ablande para desgastar a la tropa y desmoralizarla. Tuvimos el hundimiento del Belgrano un día como hoy, así que fue un día muy triste. Y bueno, ahí es donde le empezamos a poner el pecho a las balas, ¿no? Literalmente. Nosotros en ejército éramos sirvientes de los oficiales y los oficiales, ¿viste? Era la costumbre de ellos. Nosotros éramos sus sirvientes hasta el 1 de mayo. Después del 1 de mayo se dieron cuenta ellos de que las balas no distinguían entre soldados, oficiales y suboficiales, y ahí la camaradería empezó a ser otra, el trato empezó a ser distinto, y bueno, ya éramos uno más entre todos, pero costó mucho superar el tema de la superioridad de los superioridad que se creían ellos, ¿no? Superiores a nosotros por tener un poco de mando, ¿no? Y demostramos nosotros los soldados que éramos más capaces que ellos que habían estudiado para el arte de la guerra, ¿no? Y no supieron afrontarla en su momento. Así que hay un sabor dulce y amargo ahí por ese lado. Sí, ese agridulce todavía hay muchísima gente que lo mastica, lo rumea y todavía hay mucho dolor. Por eso también es importante que la gente que escribe lo vayamos haciendo mirando un poco la paz y tratando de enseñar a nuestros jóvenes que, que la guerra siempre perjudica a todas las partes. Lo que sucede es que Inglaterra es un país potencia que está tan acostumbrada a predominar de una forma o de otra que, bueno, nosotros tendríamos que tratar de trabajar mucho esa arista donde nuestros jóvenes sepan defender en una mesa de negociaciones, pero realmente que sea una forma contundente. Eh, a veces
me siento desmoralizada cuando escucho esto de que hay que preguntarle a los malvinenses de qué nacionalidad quieren ser, cuando nosotros sabemos que hay una sociedad implantada, pero también enseñarles a hablar en lo positivo, en ir fundamentando cada pedido y cada cosa que se dice. Y no sé si realmente, eh, seguramente habrá embajadores muy capaces, pero hay otra gente que por allí eh, a uno lo desmoraliza, ¿no? No hay política de Estado, no hay política de Estado a largo plazo ni a corto plazo, con una cartera sostenida sobre la exigencia y el reclamo sobre la soberanía de las islas. Por otro lado, si vos le preguntás a un Kelper qué quiere ser, ellos te van a decir independientes. No quieren ser ni argentinos ni ingleses, quieren ser independientes. Y cierto que es una sociedad implantada, ¿no? Fue ahí cuando expulsaron a los argentinos, que está el Gaucho Rivero, el más rebelde de todos los que estaban ahí en Malvinas, ¿no? Y que Sí, después fue capturado y fue repatriado. sí, fíjate que en los años 65, que fue donde se logró que, que reconozcan que Argentina tiene derechos soberanos sobre Malvinas, con la 2025, que ahí, eh, bueno, está donde se dice que Argentina tiene derechos sobre las islas. Y teníamos relación Comodoro, Puerto Argentino, en avión, porque ellos ahora lo que hacen es de Puerto Argentino ir a Punta Arenas, que es la última ciudad chilena en el sur, y que fue justamente una base de apoyo para los británicos en el tema de la guerra. Sobre todo, no solo la parte meteorológica, todo lo que era la asistencia, sino que también los aeropuertos sirvieron como trampolín para varias acciones que todavía están bajo la alfombra y no se dice. Y, y creo que esas cosas los argentinos tenemos el derecho a saber. Bueno, en este libro yo cuento cómo la población civil vivió el tema de la guerra. Comento el tema de los animales, las ovejas que fueron el oro blanco llamado en la Patagonia, justamente fue traído de Malvinas a la Patagonia y justamente a Puerto San Julián, porque es la localidad más cercana del continente a las islas. Y, y teníamos una comunicación asidua con los isleños, porque los isleños hasta el año 70 teníamos conexión por medio de aviones. Ellos solían venir al médico, a Comodoro, porque es la localidad de mayor envergadura en la parte sur en esos años, con buenos médicos, con buenos hospitales. Y bueno, en Comodoro Rivadavia también fue donde se armó el hospital, donde las mujeres argentinas, las enfermeras, que fueron creo que más o menos 10, Sonia Escudero fue una, de las que estuvieron en ese hospital de Comodoro Rivadavia y donde recibían a los soldados heridos, y según ellas contaban,
lo que más necesitaban, además de las curaciones y la atención médica, era un contacto materno, o sea, esa necesidad del cariño de una madre que las enfermeras justamente reemplazaban y que nosotros en la población, sin, sin tener la intención expresa, nosotros recibíamos a estos soldados en nuestras casas y yo creo que casi todas las casas de Puerto San Julián, si no tuvieron dos o tres, por lo menos un soldado le han dado una taza de café caliente o un momento para que puedan hablar por teléfono con la familia. Eh, y entonces cubríamos esa necesidad psicológica y emocional que la tropa necesitaba. De hecho, Puerto San Julián, en septiembre del 2022, fue declarada ciudad heroica porque hubo una interacción con la tropa muy fuerte y que todavía perdura porque eh, los muchachos de aquel tiempo suelen ir a pasar en Puerto San Julián la vigilia este, justamente del 2 de abril. Y en Puerto San Julián esto se potencia porque el 1 de abril la localidad recuerda la primera misa católica en territorio argentino, hoy territorio argentino, que en 1520 Hernando de Magallanes lo hizo rezar esa primera misa. Y después, bueno, hubo muchísimos corsarios que pasaron por la bahía de San Julián. Y Ciudad Heroica es justamente por esa familiaridad que hay entre los veteranos y el pueblo. Bueno, Juana, muy interesante lo que nos estás contando, te agradecemos muchísimo. No sé si Cady o Magna quieren hacer algún comentario, preguntar algo a Juana. Bueno, mientras piensan, les quiero comentar que el prólogo de este libro fue realizado por Nori Fuello, una queridísima amiga em, con la que fundamos la agrupación literaria Unicornio y con tres señoras más que ya partieron. Y Nori en este prólogo, entre unas cosas, dice, la gesta de Malvinas queda entonces escrita en nuestra propia historia con tres realidades profundas, indiscutibles. La locura de unos, la valentía de otros y la deuda enorme de un pueblo hacia aquellos soldados que volvieron para encontrarse con el olvido de los gobiernos y de los hombres. Eh, y Nori rescata un verso que mereció el primer premio de otra señora amiga, profesora de música, Micaela Díez, que dice, el silencio es brutal sobre la playa y esas cruces sin nombre duelen tanto. ¿De qué valen palabras, más palabras, cuando a una madre le estremece el llanto? Bueno, eh, hay muchísimas cosas para contar, para compartir. En este libro yo voy mezclando
lo que era el San Julián tranquilo, 5.000, 7.000 habitantes, eh, de origen inglés, porque los primeros habitantes de Puerto San Julián eran justamente malvinenses que fueron a poblar los campos, que introdujeron las ovejas, que nuestro primer gobernador del territorio, don Carlos María Moyano, se casó con una malvinense. Doña Ethel vino en un barco a Río Gallegos y, y bueno, íbamos contando una y otra cosa. Y otra de las cosas que comento es que el doctor Guillermo Clifton, descendiente de malvinenses, eh, en 6 oportunidades ha estado en la ONU reclamando y siendo la voz como nieto de malvinenses el pedido de la devolución de las islas. Y por ahí pienso que hoy que Willy es médico y que fue alumno de Valentina Tiscornia y mi compañero del secundario, estará muy contenta allá en el cielo Valentina Tiscornia viendo que su alumno está siendo un portavoz de todo un país, ¿no? Así que también está Willy en las hojas de mis libros. Bien, Nora, si me gracias, Juana. permitís la Sí, palabra. sí, Magna, sí. Bueno, Juana, ante todo, muchísimas gracias. Realmente para mí es muy emotivo porque yo tenía que haber ido a Malvinas. Yo soy clase 62, tenía la instrucción militar y como estaba en la universidad, pues tuve una dilación. Y si hubiese seguido la guerra, yo hubiese ido a final del 82. Entonces, estabas hablando vos y digo, mirá el destino cómo cambia, porque pude haber sido atendido por vos, pude haber estado en tu casa en San Julián si hubiese sido herido o hubiese realmente estado de retorno y había sido compañero de Claudio, por supuesto. Tal cual, tal cual. Entonces me uno a esa emoción haciendo la instrucción militar en Bahía Blanca y de allí los movilizaron. Entonces, pues nada, me vinculo mucho a vos. Yo soy amigo acá de, Claudio lo debe conocer, a Jorge, ¿no? Claudio, vos lo conocés a Jorge, Jorge Enrique, Jorge Enrique Rodríguez, flaco alto. Jorge Rodríguez. Sí, 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 que está en el sí, museo. Sí, 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 lo conozco, lo conozco. él lleva, claro, él lleva al museo, yo he hablado varias veces con él, y entonces, pues nada, no Sí, deja de motivarme. Lo que sí me sorprende, te agradezco, Juana, pues el informe Ratten bajo olvidado, que acabo de entrar, y son 17 tomos. Entonces, sí, yo creo que su sí. lectura no debe ser muy profusa. Entonces, aprovechando que estás vos acá, y me imagino que vos sos más especialista que nosotros, ¿qué es lo que el informe enfatiza que los medios no han recogido? ¿O qué información relevante para los veteranos o para que vos, con esa sensibilidad tan grande al cuidado, ¿no?, de los compatriotas, Rattenbach informa y que no se había informado porque estaba oculto a la prensa, ¿no? Se hizo público por un decreto muchos años después, entonces no está al alcance del gran público. ¿Qué recordás vos si has sido estudiado o gente de tu conocimiento ha debatido sobre las conclusiones del informe? ¿Qué nos podés decir? Bueno, mira, Magda, yo estoy también tratando de interiorizarme más intensamente de este informe, pero lo que sé así a vuelo de pájaro es que Rattenbach eh, fue un hombre muy honorable y justamente por eso es que le encomendaron ser el presidente de esa comisión donde esperaban que lo que ellos informaran le sirviera a la junta de gobierno de facto de aquel momento
y que los ayudara a quedarse y perpetrarse en el poder, que era lo que ellos pedían, ¿no? Lo que pretendían. Y la cuestión es que Rattenbach fue tan honesto que siempre fue con la verdad por delante. Y eso a la Junta no le convenía. Por eso fue justamente que lo clasificaron. Y por ejemplo, todo esto que ahora está saliendo a la luz, que en el continente hubo conflicto y fue tapado, que ese helicóptero de Caleta Olivia murieron 10 personas y están dentro de los 649 víctimas o héroes, porque se suma lo que pasó justamente con el Belgrano y, y han sido lo que cuenta Claudio, que las ventanas de los colectivos fueron tapadas para que no vean que iban soldados, que estaban con una salud deteriorada, que estaban mal alimentados. O sea, todas esas cosas que nosotros hoy sabemos, que las cartas no llegaban, que los chocolates los vendían. O sea, hay muchos detalles que fueron importantes en su momento y que nunca se supieron. Recién ahora está saliendo a la luz. Y, y yo digo, en Valle Hermoso la otra vuelta hubo un veterano que me dijo, señora, estamos muy preocupados porque hay que decir la verdad, pero por semana se nos están muriendo de a 4 o 5 veteranos. Entonces, los veteranos se están yendo, la información no está bajando, en las escuelas el 2 de abril es una efeméride y yo vengo pregonando que no puede ser trabajado el 2 de abril como una efeméride el 2 de abril. El 2 de abril tiene que ser para los argentinos el año redondo en la escuela. No puede ser solamente una efeméride. Tenemos que malvinizar la currícula de nuestros alumnos, no solo en jardín y primaria, sino que en secundaria universitaria también. Y tenemos que malvinizar a 4 vientos lo más pronto posible, porque 20 años pasan rápido y en estos momentos Inglaterra ya está pidiendo la proyección antártica y Chile lo está pidiendo desde el otro lado. Inglaterra lo pide desde los 25 grados y Chile lo está pidiendo desde los 74. Entonces, nosotros nos quedamos sin la península antártica. ¿O cuánto nos queda de la península antártica? Y recordemos que estamos en la Antártida desde 1904. Entonces, hay muchas cosas que como argentinos tenemos que rever y trabajar mancomunadamente con un léxico de paz para, para hacer que, que esto salga a flote y que nos devuelvan lo que es nuestro. Por ahí tengo la ilusión de que así como ha sido devuelto el Peñón de Gibraltar y algún otro lugar, bueno, que a pesar de los tantos años nos lo devuelvan, ¿no? Y eso es más... Quiero aclarar, Sí, escucho. el tema de los muertos en combate en la Guerra de Malvinas figuran 649. De los 649 hay 17 que no son muertos en combate, que en ese momento fueron puestos. Por eso los muertos en combate son 632 almas que están custodiando el mar y el territorio de Malvinas. Hay 17 que son los que murieron ahí en el helicóptero y otros más que murieron que los agregaron a la lista porque para no
informar sobre esas muertes de esas personas, que ya fueron sacados de la lista como veteranos. No existen ya como veteranos de guerra de Malvinas, muertos de Malvinas. Sí, a mí otra de las cosas que a mí me duele como ciudadana es que haya conflicto entre los reconocidos, los no reconocidos, los TOAS, los no TOAS. Y yo como ciudadana siempre me prioricé aquel soldado que fue a Malvinas, que estuvo pisando la tundra malvinense, pero no sabía de las luchas que tuvieron los que estaban en el continente. Eh, y conversando justamente con mi consuegro, él me dice que, que los, que los hombres que estuvieron en el continente y que estuvieron defendiendo las costas merecen un reconocimiento. Por supuesto que hay una gran diferencia haber estado en Malvinas y haber estado en el continente. Y por el otro lado, a veces pienso, ¿cuánta gente sin reconocimiento se ha muerto y nos dio la libertad? Juana Zurduy perdió 4 hijos en el campo de batalla. ¿Cuántas mujeres se quedaron completamente solas? Y justamente tengo una señora amiga que es la esposa eh, de un piloto que la noche anterior a la rendición es que se quedó sola y tuvo que criar a sus 3 hijos. ¿Y quién reconoce a esa madre que le tocó quedarse viuda porque el esposo cumplió con la patria? Y entonces, Esas personas cobran como el subsidio de veterano. y yo Al supo, fallecer el marido, ellos, la familia cobra. Los movilizados, lo que nosotros veteranos llamamos casi voy, lo único que buscan es un resarcimiento económico. Ellos lo que quieren es plata. No quieren, no importa si son reconocidos, no son reconocidos, no importa. Ellos lo único que quieren es plata. Quieren cobrar, quieren que sean considerados veteranos de guerra sin haber estado ni cerquita de Malvinas. Hay dos lugares, dos circunstancias, dos teatros de operaciones que figuran como veteranos de guerra, que es el TOM y el TOAS. El TOM es el Teatro Operativa Malvinas, que son todos los que estuvimos en Puerto Argentino, en Malvinas y aledaños. Y el TOAS, que es el Teatro de Operaciones del Atlántico Sur, que incluye todo lo de Río Gallego, Comodoro Rivadavia, Puerto San Julián, todos los que estuvieron combatiendo, los pilotos, los mecánicos, todos los que estuvieron asistiendo, y los buques de la Marina de la mercante. Armada que participaron de la guerra de Malvinas. Incluso los de Marina Mercante. Hay muchos buques de Marina Mercante que participaron en la guerra de Malvinas, llevando combustible, provisiones, buques de YPF, todos esos, en el correo, donde estábamos nosotros, en el correo había gente del correo civil, todos esos civiles también son considerados veteranos de guerra y cobran una pensión por ser veteranos de guerra. Los movilizados, ellos pretenden ser veteranos de guerra y empezaron a, a aparecer o a juntarse o a reclamar en el año cuando, ¿cómo es? Kirchner fue presidente. Cuando Kirchner fue presidente, nosotros pasamos a cobrar una pensión de una jubilación que era el 100% de una jubilación, pasamos a cobrar 3 jubilaciones mínimas. Ahí más o menos nos acomodaron económicamente. Y ahí es donde empezaron a reclamar los movilizados. O sea, perdóname, ¿no? La posición nuestra, de nosotros veteranos, que
que los movilizados lo que buscan nada más es económico, reconocimiento económico. No quieren saber si son considerados héroes o no héroes. En algunos lugares, algunas provincias y algunos municipios los consideran héroes porque son concejales o están cerca de la política. Pero mi mamá estuvo más cerca de Malvinas que lo que estuvieron ellos. Así que Sí, esa es la bueno, bronca que tenemos nosotros, justamente, ¿viste? sí, justamente esa polémica que se forma, yo trato de dejarla a un costado. He tratado y he conocido algunos, yo les llamo veteranos, que han custodiado, por ejemplo, los tanques que están entre Comodoro Rivadavia y Caleta Olivia, que son unos tanques inmensos. Yo recuerdo cuando era niña en Caleta Olivia, eh, habían como, qué sé yo, 5 o 6 tanques de esos inmensos, llenos de combustible. Y sé que hubo algunas escaramuzas de grupos comando con submarinos que estaban pretendiendo bombardear toda esa zona, porque bueno, justamente también estaban los aeropuertos, ¿no? Y nosotros teníamos mucho miedo en Puerto San Julián de que nos bombardeen el aeropuerto, porque desde San Julián salían muchísimos aviones hacia Malvinas, ¿no? Bueno, así que esas son las polémicas que a veces Pero tienen que los de San Julián solucionarlas, y los que ¿no? estudiaban todo eso, ¿son considerados veteranos porque están dentro del TOAS, del Teatro de Operación del Atlántico Sur? Ellos son considerados veteranos y cobran una pensión. Bueno, el grupo con el que yo tengo contacto, ellos no cobran y hay uno que me dice, yo lo único que pretendo es que mi nieto me vea poder ser aceptado por el resto. Entonces, esas discrepancias, a veces, como uno no sabe bien eh, lo de uno y lo de otro, y lo he escuchado a Owen Kripke, que él era considerado veterano, era piloto de la fuerza de Marina Mercante, creo, y era considerado veterano. Y resultó que después lo bajaron y ya no era veterano y, y creo que ahora sí, ya está reconocido, pero él fue uno de los que agrupó a la gente y justamente él dice que Santa Fe tuvo pocos suicidados porque justamente se agruparon y se ayudaron mutuamente para poder salir adelante en cuanto a lo psicológico y a las enfermedades, ¿no? Así que ese es un renglón que los argentinos tendríamos que revisar y ver cómo hacer con esa gente que se está muriendo sin ser reconocido y hasta qué punto tienen que ser reconocidos. Eh, Habrá gente que ha estado muy lejos, como decís, Claudio, y coincido con vos, que para mí el que mayor respeto me merece es justamente los que estuvieron en la tundra malvinense. Juana, Eh, te Sí, pregunto, sí, le perdón, damos perdón, la Noé. palabra a Cady. Sí, sí. Sí, Juanita, a ver, pregunto, ¿no? Desde la total ignorancia, porque uno en esa época era niña, no teníamos ningún conocimiento de esto, uno lo vivió de otra manera, digamos, yo lo viví de niña de una manera y de docente de otra manera. Pero todas las personas, o todos los jóvenes que fueron convocados a esta guerra, no yo, bruta o ignorante, no tienen que ser reconocidos también, porque fueron movilizados, fueron llevados.
han pasado muchísimas cosas. Sí, cada uno, de acuerdo al lugar donde estuvieron, han pasado diferentes cosas, pero ya el hecho de que ellos tenían que salir de su localidad, entrar al ejército con o sin herramientas de herramientas que le permitieran, herramientas psicológicas, no me refiero, que no tenían, no es lo mismo, no es lo mismo, no sería lo mismo. Te Mira, explico yo desde mi creo, punto O de Claudio, vista, ¿no? sí, sí, Nosotros en ese momento estaba el servicio militar obligatorio, bien, donde ok. se convocaban a los ciudadanos de entre 18 y 19 años a un año del servicio militar. Eran convocados en distintos lugares. Acá en donde estaba yo era el Distrito Militar La Plata. Yo vivía en Temperley, era el Distrito Militar La Plata. Los de Capital tenían el Distrito Militar Buenos Aires. Del Distrito Militar La Plata iban o sea, una vez que eran convocados, se los llevaban a los regimientos donde se les daba la instrucción y eran derivados de distintos regimientos a La Pampa, a Neuquén, a Bahía Blanca, depende de lo que le toque, Ejército, Marina, Aeronáutica, son distintos lugares, o sea, ya de ahí, de entrada eran movilizados, éramos todos movilizados, ¿no? El tema es que ellos pretenden cobrar una pensión igual a la que cobramos nosotros como veteranos y no estuvieron en el continente, ellos estuvieron en un regimiento donde comían las 4 comidas por día, donde dormían en una cama, donde tenían una ducha donde se podían bañar y donde podían hacer todo la vida de un cuartel, que es la que hice yo durante todo un año antes de ir a Malvinas, y pretenden ser nombrados como nosotros, que estuvimos allá en el Pozo de Zorro, donde nos morimos de hambre, nos morimos de frío, nos mataron un montón de gente, y no se habla de los heridos, y no se habla de los suicidados después de que vinimos de la guerra. Hay más Está suicidados bien. después de la guerra de los que murieron en la guerra. Durante esos 9 años que nosotros estuvimos, 9 años y medio que estuvimos sin cobrar un solo peso, porque cuando vinimos fuimos ninguneados y fuimos escondidos, yo decía que era veterano de guerra y era mala palabra, a mí me cerraba puertas. Recién es el reconocimiento de hace unos 20 años a esta parte. Y hace unos 15 años a esta parte, o 10 años a esta parte, es donde están empezando a hacer los reclamos los movilizados. O sea que imagínate después de cuánto tiempo, ¿no? Entonces Entonces, ahí estaría, es una sí, diferencia muy Claudio, grande entonces ahí entre ellos y estaría la nosotros. diferencia en esto que ustedes mencionan, que uno ignora, que es realmente cuándo una persona es veterano y cuándo los otros han estado digamos, afectados, Claro, son pero han movilizados. Fueron quedado, movilizados de un cuartel a claro, otro, pero estaban dentro de un cuartel. O sea, bien, el riesgo de entrar en guerra están en Buenos Aires, La Plata, porque cuando vino el Papa a hablar con Galtieri, le vino a decir que se deje de joder, disculpen la palabra, ¿no? Que había Inglaterra no se iba a quedar, iba a perder, no se iba a quedar con perder las Malvinas, estaba a punto de perderlas porque ya no tenían armamento, no tenían equipos, se le habían vendido un montón de buques y ellos iban a seguir la guerra en el continente, la iban a seguir en Bahía Blanca, en La Plata, Buenos Aires y Córdoba. Eran los lugares que estaban marcados por los ingleses para bombardear, con bombardeo nuclear. O sea, en riesgo de entrar en combate la tuvo toda la Argentina. Entonces, si es por el riesgo que tuvieron de entrar en combate, toda la Argentina tendría que cobrar una pensión. No sé si fui claro. sí, Cuando Moore, perdón, justamente, cuando Moore Claudio, le yo por pide, ahí no, pensaba que aquella gente que pide el reconocimiento, eh, uno pensaba, estuvieron en el continente como estuvimos los civiles, y los tal civiles cual, ninguno reclamábamos nada. Entonces, no, ¿hasta qué punto? Pero resulta que después de haber editado mi libro, he empezado a escuchar distintas voces donde uno dice,
hasta qué punto merecen un reconocimiento y hasta qué punto eh, eh, tienen que ser reconocidos. Entonces, me parece que habría que llegar a hacer una clasificación de acuerdo a los riesgos que han vivido, porque nosotros como sanjulianenses vivimos dos alarmas rojas que realmente fueron muy duras y que gracias a Dios no pasó nada. Pero estos muchachos que estaban en la costa vivían con las alarmas rojas como les pasó a ustedes que vivían bombardeados. Entonces, creo que sería bueno hacer una clasificación del tipo de riesgo que cada cual vivió y yo lo que he pensado es lo que más merecían, lo imprescindible que un veterano necesitaba era una asistencia psicológica y una asistencia médica, aunque pónganle que no le den un sueldo, pero que sí un reconocimiento médico como para por lo menos salvar la salud, ¿no? Por Tal ahí cual, tal son cual. opiniones, ¿no? Son opiniones que... Eso. Aparte había una situación que fue muy patética. Había dos Argentinas. Había una Argentina de Bahía Blanca para abajo, que era la que vivía la guerra, y había una Argentina de Bahía Blanca para arriba que estaba en el Mundial, Exactamente. donde estaban los boliches, la joda y todo eso. No, 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 no. No eran conscientes de lo que estaban viviendo. En cambio, de Bahía Blanca para abajo, sí, porque ustedes estaban en contacto con la guerra, los aviones, los que iban, los que venían, los que llegaban, salían 10 y volvían 3, y salían 5 y volvía uno. Esa es la realidad, ¿no? Tal cual, Este, tal cual. y, y toda la operatoria que se hizo ahí en el Atlántico Sur. Por eso los movilizados piden, hasta los que fueron movilizados a Buenos Aires, que estaban en Corrientes y fueron movilizados a Corrientes, piden que le paguen una pensión porque fueron movilizados. La verdad que es una falta de respeto, no a nosotros, a los que murieron allá en Malvinas, que sean considerados veteranos de guerra. Sí, así es que, bueno, si les parece, les comparto un poema como Dale, final. Este poema es más o menos un poco la síntesis de este libro, que es Desde el balcón de la orilla, Atlántico Sur, abril del 82. Conflicto en el Atlántico Sur, a 15 minutos del lugar. Días de algarabía, nervios, incertidumbre. Surca el cielo de mi pueblo un Hércules, la chancha le decían. Las calles se vistieron con muchachos de uniforme. Los vecinos comentaban preocupados, ¿se vendrán los gringos para acá? Estamos del otro lado del mundo, ¿no? ¿Qué van a venir? Y con sus intereses bajo el brazo, se vinieron buscando la Cruz del Sur. Cruzaron los trópicos y el Ecuador. 1 de mayo, bautismo de fuego. Malas noticias. El pueblo estaba tenso. Los aviones empezaron a salir en tandas. Bien temprano y de tardecita, algunos regresaban. Gente que contaba cuántos despegaban y cuántos volvían. El olor fétido a mentira se instala en la población. Los pilotos que vivían en la hostería, a 2 cuadras en línea recta de mi casa, pasaban en vuelo rasante a modo de despedida. Todos rezábamos. Hubo uno, Vázquez Daniel, que llegó al mediodía dibujando rondas negras en el cielo. El fervor patriótico se agigantaba. 3 o 4 días después, llega otro avión en emergencia. Este tejía nubes blancas y la chancha, extendiendo su cordón umbilical, lo reabastecía en vuelo. Duros fueron los días que dejaron el sabor amargo de la derrota, porque al cuerpo de superiores
faltó estrategia. Nuestros pilotos fueron reconocidos mundialmente, mas el dolor anidó en nuestros corazones cuando el 14 de junio anunciaron comunicado número, el coronel Menéndez arrió nuestra bandera allá en las islas. Aquella tarde, la nieve cayó copiosa, el frío se hizo intenso. Todos lloramos pétalos de cristal aquel invierno. Ese es el final de este libro. Muchas gracias, Juana. Gracias. Un aplauso y bueno, gracias a todos los que nos han acompañado. Claudio Lescano, especialmente por tu testimonio directo, porque sos el que más sabe en esto, porque has estado ahí, lo mismo que Juana, atendiendo a los soldados. Y bueno, yo también quiero dejar mi sincero homenaje a todos aquellos que hemos perdido en las islas, porque jóvenes de mi edad estuvieron en las islas y luchando y caminando en el frío, con hambre. eh, yo escuché el testimonio directo de ellos también, entonces, a pesar de que yo estaba en mi Córdoba acá muy bien estudiando, sabía que mis amigos no le estaban pasando bien, entonces también va mi sincero homenaje a todos los caídos y todos aquellos que hoy siguen viviendo, resistiendo y con ese empuje como Claudio, valorando todo el esfuerzo y todo lo que hicieron. Yo muy agradecida y especialmente a Juana que hoy nos ha compartido su libro, que también ha sido acá editado en Córdoba. Justamente la semana pasada nos habló en la tribu Verónica Bianchi de su editorial Abrace Córdoba, que ella también ha compartido el libro contigo. Así que, bueno, les agradecemos a todos y los que no han estado presentes, sin duda van a escuchar la grabación y van a poder vivir un momentito de todo esto que hemos contado hoy. Gracias a todos, gracias a Magna por este espacio y bueno, Y yo un quiero buen... agregar una Sí, cosita sí, más, Nora. te dejamos el Eh, cierre, Juan. gracias a Edición Abrace Córdoba, porque bueno, se ganó una selección donde compraron 30 libros para ser redistribuidos en escuelas y bibliotecas gracias a la editorial Abrace. Eh, y, y quiero en la persona de Claudio honrar la memoria de todos nuestros soldados, nuestros hombres que están custodiando las islas todavía y que aquel cementerio que no tenía nombres, cruces sin nombre, hoy ya las tienen y son muy pocas las cruces que están sin los nombres. Así que en la persona de Claudio, mi homenaje y mis respetos a los que están en guardia y a sus familiares. Muchísimas gracias, Nora, por esta oportunidad y a quienes compartieron esta entrevista, muchas gracias por estar. Gracias, Juana, por el Gracias honor, a vos ¿no? por tu testimonio, Claudio. No, por favor, un honor, un honor. El Son honor es menos de mío. 10 los que no están identificados en las cruces en Malvinas. Así que todos los Tengo demás ya muchas tienen ganas de nombre y ir a apellido. Malvinas, ya voy a ver cómo. Cuando pueda, está lindo, está lindo. Es como compañeros que fueron, yo no fui más. Compañeros que fueron dicen que es como cerrar un círculo, ¿no? Claro. Recién ahora están yendo y bueno, se hace un poquito complicado, ¿viste? Es un territorio muy hostil, no te tratan bien y tenés que estar con los guías
o dentro del hotel sin mucho por afuera, salvo las excursiones que te llevan al cementerio y a los distintos lugares, pero siempre con guías de ellos y no podés sacar bandera, ¿viste? Medio difícil para nosotros que estuvimos ahí defendiendo nuestro territorio, no poder hacer todo eso, ¿no? Claro. Y duro. Así que gracias por malvinizar, porque eso es malvinizar. Gracias. No Un sabés honor. la alegría que tuve en Santorini, encontrarme con un sobreviviente del Belgrano y él me prestó la bandera y allí en el Mediterráneo, frente a las islas, pude decir que las Malvinas son argentinas. Qué lindo, qué lindo, qué gusto. Gracias, Bueno, gracias a todos. Un nos abrazo, vemos. Magda, gracias. Gracias. nos ponemos en contacto en cualquier momento, entonces, ya que sos residente de acá de Gesell. Bueno, muchísimas gracias, estamos en ¿Eh? contacto. Que se dé el Dale, encuentro. gracias, muy amable. Adiós. Adiós. Chao, adiós.